el nuevo orden mundial, todo este grupo de plutócratas en el poder, hoy en día se controla a las derechas y a las izquierdas. A todas les pasan plata para corromperlas. Luego también hay un montón de personificaciones, excelencias, seres de otros mundos entre nosotros. Por ejemplo, los seres de la hiperbórea. Los hiperbóreos son densificaciones de gases. Estos gases, al tener minerales, permiten tener conciencia, que nosotros somos resultados también de ellos. Son como nuestros abuelitos. Los hiperbóreos vendrían a ser nuestros tatarabuelos. Estuve hace 4 días en Egipto. Y mira, todos estos creadores del monoteísmo, de la dinastía 18, tenían el cráneo ovalado, es decir, tenían cráneos con capacidades mentales de masa encefálica muy superiores al ser humano. Vamos a dar la bienvenida al investigador reconocido Cristian Contreras, más conocido como Dr. File. ¿Cómo estás, Cristian Contreras? Bueno, escritor, investigador, divulgador y ahora también activista. Un gran placer de tener aquí a Cristian Contreras, Dr. File, entre todos nosotros en el en vivo de hoy. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Estar contigo, Diego, con todos los amigos que están en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla. Espero que se escuche bien, pero un gran gusto compartir contigo. Lo estaba escuchando con una gran visión desde hace mucho tiempo. Al menos me he contactado con el canal, lo he visto, las presentaciones, los envíos, así que a tu disposición, Diego, y un gran gusto. Saludos a toda Iberoamérica. Qué bueno, qué bonita energía, Cristian. Un placer de tenerte aquí. Bueno, hay que decir que Cristian es un historiador, escritor, divulgador, investigador, gran investigador, sobre todo del Cono Sur, y ahora también muy activista, Cristian. Muy activista dentro del mundo de la política, dentro del mundo del establishment. Tú también, además, eres un gran divulgador con tus canales, más conocido también en las redes sociales como Dr. File, incluso en televisión, Chile, todo esto, eres mundialmente conocido. Así que, de verdad que muchas gracias, un honor tenerte aquí. Y cuéntanos, Cristian, cuéntanos cómo decidiste intentar, digamos, causar un gran impacto dentro del mundo de la política. Bueno, primero el contexto, Diego. Estaban ustedes conversando sobre todo. Estamos en un gran cambio de era. El astrólogo Pedro que estaba recién hablaba de este portal 999, ¿ya? Bueno, para uno, toda esta época que estamos viviendo es la época del alfa y omega, marcada especialmente dentro de la astrología maya, la astrología perfecta, como me gusta llamarla a mí, por el 21 de diciembre del año 2012, ¿ya? Ese año, ese día, marcó de una u otra forma esta época que muchos astrólogos la están leyendo de diferentes formas, ¿ya? Es decir, el fin de un mundo de muchísima oscuridad, un mundo ultramaterialista, perverso, de guerras, y el progresivo inicio de un camino de más luz, de mayor conciencia para la humanidad. En ese periodo estamos, Diego, ¿ya? Lo estamos leyendo muchísimo, lo estamos leyendo así, las personas despiertas también. Ahora, dentro de este proceso, yo lo tengo que decir con mucha claridad, absolutamente todas las ciencias del árbol del conocimiento humano, todas, las matemáticas, la física, la filosofía, la religión, la astronomía, la biología, la ingeniería, todas las grandes ciencias se están reformulando. Es decir, están todas volviendo a pensar sus principios porque viene algo muy distinto, ¿ya? Viene esto que nosotros llamamos mayor conciencia, el despertar de la humanidad, el salir de un mundo oscuro, dualista, para pasar a un mundo de mayor conciencia, de mayor perspectiva, que es la esperanza para la humanidad. Bueno, entre todas las ciencias que se están reformulando, también la política, querido Diego. La política es la política que hemos tenido durante los últimos 500 años. Es una política del dividir para gobernar. Es la política maquiavélica
que gobierna España y gobierna todos nuestros países. Bueno, debido a que uno ha incursionado en esta disciplina también, yo soy doctor en filosofía, tengo un máster en filosofía política también, he escrito un libro que tiene que ver con eso, con el cambio también a nivel de las estructuras de poder. ¿Por qué? Porque el mundo oscuro es el mundo corrupto entre derechas e izquierdas. Lo que tienen allá en España también, si somos reflejos unos y otros. ¿Y por qué esto es importante y por qué mi incursión? Y te respondo, por eso esta pequeña introducción, porque el contexto es determinante. Lo que nosotros estamos haciendo acá en Chile por primera vez en la historia de Iberoamérica, Diego, es formar un centro político original y auténtico. Eso es lo que estamos haciendo y por eso yo me he metido en la política, porque todos estos cambios no son cambios solamente que vienen, o sea, todo parte de la persona. Pero así como hay, por ejemplo, un periodista que le interesa un campo, hay otro, un matemático que cambia, por ejemplo, internamente y afecta a las matemáticas. Bueno, también hay filósofos que trabajan desde dentro para darse cuenta que es necesario también reformular la política corrupta que tenemos en Iberoamérica, porque es otra parte de la cultura que va a tener que ir cambiando. Y por eso estamos nosotros hoy día cultivando por primera vez un centro político, la síntesis política, el equilibrio, que es el único camino para ser feliz. Y recordar por qué esto es muy importante también a nivel de esta época de Alfa y Omega. Porque el mundo ignorante, según la perfección de la sabiduría, es el dualismo. Es decir, te miro con un ojo o te miro con el otro ojo. Eres de derecha o eres de izquierda. Y eso ha terminado por corromper a nuestras sociedades. En España pasa lo mismo con las derechas y con la izquierda allá, que mejor no las menciono, me meto con las mías, ¿ya? Me meto con las chilenas, pero que es exactamente lo mismo. La derecha chilena está, con el respeto a todos mis amigos de la derecha, pero corrupta por el poder durante tanto tiempo. La izquierda le pasa lo mismo y ahora se quieren seguir repartiendo el poder. Sin embargo, el despertar de la conciencia no va por el dualismo, sino que va por la síntesis. El mundo avanza dialécticamente. Tienes derecha, izquierda y de ese encuentro surge una síntesis. Es como el ser, no ser, y de ese encuentro surge en la dialéctica como avanza. Hombre, mujer, de ese encuentro surge una síntesis. Nosotros estamos construyendo por primera vez, Diego, una síntesis política de equilibrio, en el fondo, del camino que trascienda la corrupción del sistema político en el cual estamos, porque nuestros sistemas políticos no conciben más que o derecha e izquierda. Y el camino que nosotros estamos construyendo es el camino del centro político y del equilibrio. Es muy importante eso, Diego, porque también todos estos procesos tienen que venir con gobiernos de mayor conciencia. Los gobiernos, los políticos están destruyendo nuestros países, son responsables directamente de la destrucción de nuestros países, de la economía, de todas estas barbaridades que se están viviendo. Por lo tanto, nosotros estamos metidos en esto para dejar esta luz que se llama conciencia. Y decirte una cosa, esto del centro político viene con sabiduría. Todos los grandes sabios de la humanidad, Diego, sin excepción, todos miran desde el equilibrio, todos miran desde una síntesis política o desde una síntesis filosófica, que es lo que nosotros estamos cultivando. Y por eso, aunque uno no es político, sino que uno es filósofo, estamos incursionando en la política para dejar atrás las corruptas derechas e izquierdas de nuestros países. Y es de esperar que de Chile sea un ejemplo para el resto de Iberoamérica, que es muy importante para todo el proceso que estamos viviendo. Es un proceso interno, personal, así comienza el cambio, pero eso tiene que reflejarse en los aspectos sociales, en cualquier disciplina.
Qué interesante, un gran conocimiento y un hombre muy sabio, de verdad que se nota una energía, Cristian, de mucho amor, un hombre consciente y seguro muy preparado para lo que viene. Ahora, me imagino que tendrás apoyo, que tendrás buenos inversionistas, porque sabes que esto es meterse en la boca del lobo, Cristian. Es un poco, es un tema fangoso, tú sabes muy bien a qué me refiero, pero antes de entrar en eso, si quieres luego entramos con detalles, has dicho algo muy interesante y es el bipartidismo. Todas las falsas democracias viven en una dictadura bipartidista, como tú dices, es o A o B, o es de izquierda o es de derecha. Absolutamente todos los gobiernos tienen al señalado, al culpable, al inocente. Siempre hay muchísimos casos de corrupción, es horrible, pero hay muchos. Digamos que la política es un gran instrumento de sistemas, de laboratorios, de ingeniería social, ¿no? Sí, pues. Mira, no nos tenemos que engañar con la realidad política en la cual vivimos, Diego. Hoy en día, por el mismo desarrollo del capitalismo, después de 250 años de capitalismo, se han formado nuevos verdaderos emperadores, o bueno, me gusta llamarle más títeres que élite, porque la élite supuestamente te lleva al bien de la sociedad, pero bueno, sea lo que sea, hay muchos hoy día que han logrado un poder económico tan grande debido al capitalismo que, bueno, están dictando lo que se llama el nuevo orden mundial. Todo el grupo Bilderberg, todo lo que es, bueno, estas sombras del poder, uno se da cuenta que al menos lo que pasa en Chile, y me consta que le pasa a España y a muchos otros países hermanos, que simplemente el poder del dinero ha terminado controlando los principios políticos de un lado y de otro lado. Entonces, claro, pues, cuando uno se mete en este asunto, se mete en ese mundo. Pero nosotros, y aquí está la diferencia, Diego, y prefiero yo, consciente de este bipartidismo, de esta sociedad constitucionalmente estructurada para pensar en blanco y negro, nosotros estamos construyendo algo distinto, que es la síntesis política. Yo esa síntesis la escribí hace mucho tiempo, la publiqué en mi tercer libro, que justo lo tengo acá y me aprovecho de mostrártelo, fruto de más de 10 años trabajando por una nueva teoría política, porque me di cuenta simplemente que esto ya no funciona. El capitalismo no te trae toda la felicidad, hace avanzar, ha hecho avanzar, nadie está en contra, pero no te trae la felicidad completa. El comunismo tampoco, es más colectivista, se preocupa de los colectivos, etcétera, pero tampoco te trae la felicidad, sino que el camino donde uno tiene que ir construyendo es un camino de síntesis, es el nuevo paradigma político que estamos construyendo, Diego. Mira, todas las personas con las cuales has conversado son constructores de una nueva visión. Bueno, en la política también se necesita una nueva visión, porque si no, nos van a condenar a nuestros países a la destrucción, y todo esto por el big money que se llama. Es decir, el nuevo orden mundial, por ponerle un nombre, todo este grupo de plutócratas en el poder, hoy en día te controla a las derechas y a las izquierdas. Es por igual, les da lo mismo. A todas les pasan, como decimos, les pasan plata para corromperlas. Y así están. Eso es lo que pasa en Chile. Tenemos una derecha progresista controlada por la Agenda 2030, la nefasta Agenda 2030, y una izquierda globalista que también está controlada por la Agenda 2030. Entonces, Chile está amarrado, al igual que Iberoamérica, a un dualismo corrupto, a un péndulo que nunca va a llegar al equilibrio, nunca va a traer la felicidad. Por eso nosotros estamos haciendo, desde mi punto de vista, con todo el partido de la gente, que es el partido de centro político, estamos construyendo una alternativa, un nuevo paradigma político que comienza naturalmente de uno, pero que implica mucha conciencia e implica buscar el bien de los países, de nuestros pueblos.
porque nos están saqueando en Chile, Diego. A Chile lo están saqueando desde siglos y siglos y no nos permiten. Nosotros somos un país que tenemos un inmenso destino. Nosotros estamos llamados como chilenos, según al menos las lecturas que uno tiene, a transformarse en el corazón de una nueva cultura, de la octava civilización del gran plan cósmico, en la cual todos formamos parte. Somos el nuevo mundo, la más grande de todas las civilizaciones, porque es la única que comprende a todas las demás. Chile está llamado a convertirse en un corazón de esa nueva cultura, pero nos dividen de afuera, nos separan de afuera. Y cuando digo de afuera, de Europa, de Estados Unidos, de China, no quieren que nos unamos. Y nuestro destino es unirnos como iberoamericanos para ser protagónicos en el próximo, bueno, en este siglo y en el que viene, que es un mundo geopolítico multipolar, cooperativo, colaborativo, pero si no estamos unidos, nos vamos a transformar y nos van a transformar en países parias, incluyendo a España, querido Diego. Si el nuevo orden tiene los ojos puestos en España, porque destruyendo a España nos dividen a todos nosotros, ¿te das cuenta? Y nosotros, imagínate el poder que tenemos nosotros como castellanos, 600 millones de personas, si nos unimos, somos protagónicos en el mundo que viene, pero el nuevo orden, controlando a las derechas e izquierdas políticas de nuestros países, nos impiden unirnos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por unirnos, por gestar estos grandes puentes y por reformular también esta más alta de todas las ciencias, a decir de Aristóteles. Recuerda que Aristóteles dijo eso. La política la más alta de toda la ciencia. Lo que pasa es que ahora se ha corrompido por el poder económico, por el poder del dinero. Pero estamos construyendo eso para transformar a Chile en ese corazón, en un corazón de un nuevo mundo, en ese corazón de esta nueva cultura. Nosotros, Diego, estamos destinados a revelar el orden cósmico. Y el orden cósmico tiene que ver con aceptar todas las culturas de la Tierra, comprenderlas y trabajar y cooperar y colaborar en el desarrollo de la conciencia, pero de manera interdependiente. El nuevo orden lo que quiere es que mande uno nomás. Entonces, es un poquito lo que te digo, un poquito de esa forma. Qué interesante, de verdad que mucho éxito, Cristian. Dios te bendiga y que tengas muchísimo éxito. Ojalá puedas llegar muy lejos y ser la nueva bandera, sin color, sin partido, digamos la bandera de la conciencia, ¿no? Del despertar y unir a los pueblos, sobre todo allí en el Cono Sur, haciendo fuerza. Y ojalá que tú puedas, quién sabe, liderar este nuevo movimiento. De verdad que todo el éxito, tienes toda la capacidad. Luego sabemos que hay muchos intereses de por medio y cosas muy desagradables en estos mundos. Como tú has dicho, la política hay muchos intereses, ¿no? La política es la madre de las ciencias y hay muchos intereses ocultos que se expresan y nos manipulan a través de la política, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Cristian, yo quería preguntarte si has tenido alguna vez miedo o qué situación a nivel global que estamos viviendo te preocupa más o le temes más. Mira, querido Diego, yo entre los principios y grandes enseñanzas que cultivo, una la extraigo de Jesús. Y él dijo, lo primero, no tengan miedo. Así que yo como que no le tengo miedo a nada, ni siquiera al demonio. Al contrario, a veces me tengo que meter al infierno para darle unos coscachos al demonio y volver y dejarlo ahí. Es decir, miedo no va conmigo, ¿ya? Pero sí, preocupaciones por, mira, quizá la preocupación que me asalta hoy en día es darnos cuenta cómo nosotros como Chile, pensando en nuestro país Chile, que es un reflejo de Argentina, de Colombia, de todo, de Bolivia. Mira, nosotros tenemos muchas posibilidades de ser un país desarrollado, somos riquísimos, tenemos fuentes minerales
tenemos 4.200 kilómetros de costa, peces por donde sean, tenemos las mayores reservas de gas del mundo descubiertas ahora, las mayores reservas de agua, y están saqueando a nuestro país. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Quizá la mayor preocupación que hoy día uno tiene, así a grandes rasgos, es darse cuenta la corrupción de la sociedad. Eso es, la falta de moral, la falta de ética, porque eso te pudre todos los estamentos del poder. Hoy día, y uno tiene que decirlo, nuestro país, reflejo de España también, porque así es el mundo, reflejo de Estados Unidos, tiene debido a la corrupción se ha metido como un cáncer por todos los estamentos de la sociedad. Hoy día estamos viviendo el desmoronamiento de todos los pilares del Estado, de todos nuestros países, por la corrupción del dinero sobre todo, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, lo que trabajamos nosotros es súper sencillo. El diagnóstico yo lo tengo muy claro y por eso hemos trabajado. Nosotros en Chile tenemos un problema estructural. Por lo tanto, la solución es estructural. No vas a arreglar el país arreglando la educación solamente, o la política, o la economía, o la cultura, o el arte. Tienes que ejercer una solución estructural. Yo la sintetizo en 8 grandes reformulaciones del Estado escritas en mi teoría política. Es decir, con 8 grandes reformulaciones del Estado podemos comenzar a crear una nueva cultura original y auténtica. Pero todo eso, todas esas reformas pasan por quizá un pequeño detalle, que es el detalle de la corrupción. ¿Cómo vas a arreglar todo si todos los estamentos que estoy nombrando, desde la religión corrupta, la administración corrupta, el narcotráfico metido por todas partes, sicariatos, qué decir la economía, qué decir también la educación, es decir, todo corrupto? Bueno, se sostiene, yo exagero, pero es para llevar a qué. Entonces, esas reformulaciones para crear un nuevo mundo, para crear un nuevo Chile, para transformarnos en una nueva cultura original y auténtica, pasa, querido Diego, por ejercer una ley anticorrupción. Entonces, por eso estamos trabajando con importantísimo eso, Cristian. la ley del topo, la ley anticorrupción, donde en el fondo, en palabras muy simples, la persona, el ciudadano que descubre a un corrupto, lo puede denunciar. Bueno, importantísimo lo que dice Cristian, importantísimo lo que dice Cristian, Dr. File, Cristian Castro, y además coincide con todas la información que nos han dicho, ¿no? De que el mundo lo deberían gobernar sabios, filósofos, no políticos, no personas del mundo de la empresa, porque al final los empresarios pues utilizan ese mandatario para su bien, para su egoísmo, ¿no? Mientras el mundo sea dirigido por personas que crean y hacen negocios, no será un país, o sea, no será un gobierno bien distribuido, no será una nación o un territorio bien distribuido. ¿Por qué? Porque mirará bajo sus intereses. Ahora está de nuevo grabando. Cristian estaba diciendo algo muy interesante, y es que todas las filosofías y las escrituras apuntan y dicen que en algún momento los gobiernos o las personas que gobiernan como antiguamente se hacía tendrían que ser grandes sabios, grandes filósofos, personas ya de una edad avanzada y que no se rigen bajo los intereses económicos, empresariales, porque mientras que el mundo siga dirigido por grandes empresas, grandes empresarios, siempre va a haber obviamente un egoísmo y un aprovechar la oportunidad para sacar todo para su beneficio, ¿no? Bueno, aquí hay un filósofo que se está haciendo todo lo posible por meterse en la política contingente, filosofía al Congreso. Ahora uno tiene que decirlo con mucha claridad también. Uno se da cuenta que los políticos, por decirlo así, los políticos de mi país, derecha e izquierda,
están comprados por el globalismo, Diego. Están corruptos por el globalismo. Entonces nosotros estamos siendo una alternativa para traer un poco de conciencia a nuestro mundo y todas estas cosas que yo te he señalado. Transformar a nuestro país en el corazón de una nueva cultura original y auténtica, la octava civilización del gran plan cósmico, destinada a revelar el orden cósmico, que es muy importante. Es decir, tenemos que traer sabiduría a la cosa pública, a la administración del Estado, por el bien de nuestros pueblos. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. En el despertar, siempre el despertar, y tú lo sabes, y lo han dicho muchas personas sabias, el despertar es personal en esta vez. Pero eso no se puede quedar solamente en mí mismo. El despertar, siempre el servicio, el destino de cada persona, es un trabajo para el resto, es un servicio al resto. Entonces, todo lo que hacemos es en el fondo por generar una mejor sociedad para todo nuestro continente. Interesantísimo, de verdad que sí. Cristian, ¿qué es lo que más te ha impactado una vez que has entrado en estos ámbitos o que tú ya llevas mucho tiempo investigando, también de tus investigaciones, si quieres cambiar el tema? ¿Qué es lo último desde hace, por ejemplo, meses, años, semanas, días, que te has encontrado, que te ha impactado más dentro del conocimiento, un hombre de la filosofía, del conocimiento, de tu nivel? ¿Qué es lo que más te ha impactado últimamente? Bueno, y también puede entrar, perdona que te interrumpa, que lo dicen por aquí en el chat, que quieren que hables de los seres de la hiperbórea. También entra, seres de las tierras extraterrestres, todo eso entra. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Dejemos un poco la política atrás, que es muy importante, pero mira, acabo de hacer una expedición en Egipto. Wow. Ya guié una expedición, fuimos un grupo de 35 personas a hacer una investigación sobre los grandes enigmas de Egipto. Y me llevé unas sorpresas gigantescas, desde los diseños internos de las pirámides. Yo todos los amigos que quieran profundizar, métanse a la academia mía, academia.cl, academia con K de kilo, y ahí pueden encontrar todo lo que estamos ahora, trabajando. Acabo de llegar, estuve hace 4 días en Egipto, estuve 2 semanas allá, y mira, no te podría decir una sola cosa de los grandes descubrimientos, pero uno de los grandes enigmas que investigamos fue sobre todo la creación del monoteísmo en la Tierra por parte de Akenatón. Akenatón, Wow. padre de Tutankamón, de la momia de Tutankamón. Pues bien, una de las cosas sorprendentes es que todos estos creadores del monoteísmo de la dinastía 18 tenían el cráneo ovalado, es decir, tenían cráneos con capacidades mentales o digámoslo, con capacidades de masa encefálica muy superiores al ser humano. Los cráneos, y aquí está lo interesante, que yo la primera vez que fui a Egipto recopilé esa información, es decir, algunas esculturas con cráneos ovalados, representantes de una jerarquía muy especial presente en toda la Tierra. Fíjate tú que están estos cráneos ovalados en Egipto, pero los encontramos en América, en Asia, los encontramos también en Persia, en China, en Rusia, en los mayas también. Y una de las sorpresas fue encontrarme con unos relieves jeroglíficos en la ciudad de Tel Amarna, que es precisamente la capital construida por Akenatón, el creador del monoteísmo, el origen del monoteísmo, donde precisamente aparece unos relieves con cráneos ovalados que vuelven a darme esa consistencia para seguir en uno de estos grandes enigmas. ¿Quiénes eran estos cráneos ovalados? La pregunta del millón. ¿De a dónde venían? ¿Por qué tenían 2.300 centímetros cúbicos de masa encefálica cuando los seres humanos tenemos 1.850 centímetros cúbicos?
Uno tiene que decirlo. No hay una explicación, al menos desde la egiptología. Por eso uno apunta a esos barcos que en los mismos jeroglíficos están, a los barcos que bajaron del cielo hace miles de años para intervenir la historia del Australopithecus que se estaba desarrollando y de alguna forma crearnos para dejarnos después solos. Nos dejaron solos hace 5.000 años. Pero están presentes estos seres extrañísimos y fue un descubrimiento magnífico poder volver a constatar que están ahí. ¿Quiénes fueron? Fueron los visitantes anunciados en Sumeria, fueron los que estaban también viajando en los vimanas de la India, fueron los que están también en Paracas, en Perú, fueron todos. ¿Quiénes son estos cráneos ovalados? Seres increíblemente avanzados, familias de cráneos ovalados como la familia de Akenatón de la 18 dinastía, el mismo Tutankamón, de donde surge. Oye, perdona, Cristian, perdona, un inciso, que hay que ver también la fotografía de los Rothschild, que tiene también el cráneo un poquito, ¿no te has fijado? Un poquito, pero prefiero ni pensar que ellos hayan sido muy de ese lado, porque lo que están haciendo es precisamente instalar son parte del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, bueno, prefiero ni siquiera asociarlos con esas personas, aunque perfectamente se podrían hacer, porque en el fondo el monoteísmo, si hablamos seriamente del monoteísmo, piensa tú que antes de Akenatón, del faraón Akenatón, había un politeísmo. Y después lo que hizo Akenatón fue una revolución monolátrica, es decir, acabó con toda la idolatría, la juntó solamente en Aton-Ra, ¿ya? Que es el disco solar, algo que está más allá del disco solar. Y claro, y en el fondo fue como una dictadura, como que todos tenían que creer en Aton-Ra. Entonces, quizá vienen por esos lados. Estamos en proceso de investigación, eso, para llegar a esas convicciones. Es una tesis muy válida. Hay que ver qué pasa. Y viste, una pregunta, ¿viste el jeroglífico que era un helicóptero, que se ven helicópteros y tecnología que ya se está usando? ¿Pudiste ver ese? Por supuesto que sí. Visitamos los grandes enigmas de Egipto. Todos los grandes enigmas, bueno, quizá algunos se nos habrá quedado por allá, y por supuesto que sí, pues. Esos jeroglíficos, la egiptología no tiene una explicación. Y estuvimos ahí en el templo de Déndera observando estos jeroglíficos increíbles que precisamente aparecen como un helicóptero, unas naves espaciales. Los egiptólogos más conservadores, que uno tiene que respetar allá a los egiptólogos porque, bueno, pero los más conservadores dicen que son jeroglíficos superpuestos, pero aunque estaban en el techo, uno ve algo terriblemente, digamos, discordante con todo el discurso tradicional. Pero eso nos lleva a otro misterio que es muy interesante, Diego, que cuando tú te das cuenta cómo hicieron la máscara de Tutankamón, cuando te das cuenta cómo hicieron, por ejemplo, la escultura en diorita de Kefren. La diorita es la piedra más dura del mundo y está esculpida de una manera magnífica. Cuando te das cuenta cómo hicieron, por ejemplo, los obeliscos, con cortes que la egiptología no tiene explicación, salvo hubiesen ocupado rayos láser. Entonces, nosotros estamos realmente frente a una civilización que manejó una tecnología. Yo estoy convencido, tengo mi convicción que manejaban la electricidad. Y de ahí en adelante también manejaban las ondas de microondas. Transformaron a las pirámides realmente en centrales de energía. Y con el respeto a todos los egiptólogos que piensan que son simplemente tumbas, pero en realidad no son solo tumbas. Son cenotafios colectivos del pueblo, grandes marcadores de la era, grandes centrales de energía también, con una ciencia
que uno tiene que señalarlo. ¿Cómo lograron, por ejemplo, lograron incluir en la Gran Pirámide dimensiones de la Tierra? Entonces, el peso pirámide también es una proporción del peso de la Tierra. ¿Cómo lo hicieron? ¿Te das cuenta? ¿Cómo lograron iluminar las galerías por dentro si no hay hollín en ninguna parte? Entonces, todos son parte de estos grandes misterios. Egipto nos trae a todos nosotros precisamente eso es lo que necesitamos, conocer la antigua cultura para darnos cuenta de nuestra cultura, incorporar esos principios, por ejemplo, los 7 principios herméticos. Con eso se tiene que enseñar en los colegios y todos vamos a tener gente muy consciente, muy sabia, ¿te das cuenta? Entonces, descubrimientos, podríamos estar hablando también del diseño interno de las pirámides, de los objetos fuera del tiempo. Hay algunos jeroglíficos que los egiptólogos, como el que tú mencionaste, no tienen ninguna explicación. Nosotros ahí le sacamos fotografía, tenemos registros magníficos, estamos preparando un documentales muy buenos. Qué bueno. Oye, Cristian, pregunta obligada, porque curiosamente dicen que no existen las casualidades, sino las causalidades, ¿no? Entonces, casualmente de los casuales, en el en vivo pasado estuvo Daniel Stulin por aquí, no sé si le conoces, el exagente de inteligencia de la Unión Soviética, también escritor, divulgador. A Daniel lo he escuchado muchas veces, no he tenido la oportunidad de poder conversar con él en algún programa, espero poder hacerlo porque es una de las personas Tienes que hablar con él. que me ha tocado escuchar el último tiempo, así que a través tuyo le mando muchos saludos. Va a volver al programa y además, mira, podemos hacer un en vivo un día contigo y con él y estaría buenísimo. Disculpa un momento, que se me escucha ahí de fondo, no sé si puedes bajar un poquito el volumen mío de allí que tienes, que se me escucha un poquito de fondo. Ahí, a ver, ahora. Se me escucha como con un eco. Te escucho. Puede. Sí, ¿me escuchas bien? Bueno, seguimos con el eco. Luego que se queja un poquito aquí la gente en el chat, pero ahora seguimos. A ver, ahora. Hola, hola. Sí, tengo un poquito de eco. A ver si bajo un poquito el audio tuyo. Voy a intentar bajar el audio tuyo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Vale, Cristian? Una pregunta muy interesante que es casual de los casuales porque estuvo Daniel Stulin hablando el fin de semana pasado aquí en el en vivo, 41, y es que él hablaba de todo el poder, habló de las rutas del narcotráfico, habló de todo el mundo que ha asesorado dentro de la política, lo que ha investigado, el conocimiento que él tiene, también contacto, ¿no? de alta inteligencia que él tiene. Pero hubo una pregunta que yo le hice sobre el poder en la sombra. ¿Quién está por encima de estas familias? Hablamos de Rothschild, Rockefeller, los Soros, etcétera, ¿no? Hablamos del poder en la sombra, del gran poder. Y él empezó a hablar, hizo una mención de extraterrestres. Lo que pasa que, claro, no quiso entrar mucho en eso, pero sí habló de los sacerdotes egipcios y nos dejó la semilla. Nos dejó la semilla porque dice que en el próximo programa hablará de esto, pero habló sobre que realmente quien ha heredado, quien ha tenido y quien ha manejado el poder en la sombra, de la civilización tal y como la conocemos, siguen siendo y han sido los sacerdotes egipcios. Cristian Contreras. No sé si tú tienes información de esto. Mira, la realidad para uno es que cuando uno se sube en la cúspide de la pirámide, uno llega a entidades que propiamente tal no son físicas. Eso es lo que uno tiene que entender y que por eso cuesta mucho explicarlo, sobre todo cuando vivimos en un mundo que pensamos que la única realidad es la material. Recordemos que vinimos de un mundo del siglo XX ultramaterialista, que disecó el espíritu. Pero la realidad está formada al menos por 3 sustancias: la materia, la mente y el espíritu, ¿ya? Y la diferencia es simplemente vibración de las partículas de esta realidad.
Entonces, cuando uno realmente, si tú quieres incursionar en las altas esferas de quién controla a estos del nuevo orden mundial, tú te puedes encontrar con entidades metafísicas oscuras, muy oscuras, trinidades diabólicas, el anticristo. El anticristo, a propósito de que conversaban con Pedro, el anticristo, bajo mi lectura, yo ya lo dije hace muchos años, hay 3 anticristos presentes en la tierra, porque en estas cúspides no hay un adversario, hay una trinidad diabólica que controla a los cuerpos de las personas. Es decir, todos estos, por decirlo así, estos que mencionabas tú del nuevo orden, que prefiero ni mencionarlos, todos esos son en realidad títeres de entidades metafísicas. El mal puro no lo vas a ver así como en una persona, sino que son potencias en metafísica y que tienen que ver también con todas estas jerarquías que han logrado. Mira, han logrado, y te lo digo desde los conocimientos precisamente de Egipto, los egipcios antiguos lograron desde mis investigaciones conjuros mágicos para contactarse con estos seres metafísicos, por decirlo así. Un inciso, perdona, Cristian, que es que voy a mutearte mientras que hablo porque si no se cuela un poquito de eco para que esté mejor, pero ya te dejo hablar, ¿eh? Perdona que te interrumpa, Cristian, pero tengo que también darte esta información porque Daniel Sturing hablaba de que el conocimiento es lo más valorado a altas esferas y no hablamos del conocimiento tal y como conocemos de nuestra mente, sino de lo que tú estás hablando, de este tipo de rituales, de conjuros, de cómo utilizar la materia, la energía y la frecuencia. Cristian, importantísimo esto. Hablaba de cómo en las altas esferas lo más valorado es el conocimiento. Efectivamente, es así. Y por eso digo que nosotros en este mundo que te decía al principio, de alfa y omega, de un mundo oscuro, material, estamos pasando a un mundo más consciente. Bueno, viene un inmenso despertar también de todos estos caminos metafísicos. Los antiguos egipcios, por ejemplo, manejaban muchos conjuros mágicos, la palabra creadora, acuérdate que la palabra es la creadora, para contactarse con entidades del mundo del más allá. Hay portales, hay puertas que son portales y que dicen que, bueno, uno conjuraba algunas cosas y salía del portal un espíritu, dialogaba y se iba al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en las más altas esferas, estos conocimientos son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque desde ese mundo metafísico, es decir, más allá del físico, te controlan a personas. Ese mundo del más allá hay muchas entidades oscuras, hay parásitos, hay demonios, hay fantasmas, hay entidades muy oscuras, están los reptilianos, mira, la fauna es amplia, pero también hay seres de luz, ¿te das cuenta? En las esferas del poder oscuro, lo que uno ha llegado a conocer son cosas inenarrables que las personas les costaría entender y que al menos didácticamente la asocian con los adversarios, la asocian con esas entidades muy oscuras, con el diablo y esas cosas, que mejor hay que tenerlos con cuidado, pero no van a ganar. Ese es el punto. Y ese es el punto más importante, porque todo lo que han hecho tuvo una culminación precisamente con todo lo que comenzó el 11 de marzo del 2020. Ahí trataron de aplastar a toda la tierra y se les dio vuelta la tortilla porque, sea lo que sea, la gente ya cacha cómo se está moviendo el mundo, lo decimos así en un chileno rápido, pero esa
oscuridad, esa falta de libertad, ha permitido que el despertar vaya siendo cada vez más consciente. Y hoy día, por ejemplo, muchas de esas estructuras de poder se van a ir desmoronando. Fíjate tú cómo la misma farmacéutica hoy día está perdiendo una credibilidad gigante en todo el mundo, por decirlo alguna cosa. Así que es parte del mundo. Yo siempre les recomiendo a todos los amigos andar con buena energía, porque recuerden una cosa, todos nosotros tenemos un sol interno, tenemos una verdadera chispa divina. Entonces, si nosotros nos concentramos en la chispa divina que tiene que despertar, que tiene que iluminar, por eso Jesús decía, conócete a ti mismo, porque si no te conoces, estás en la pobreza y eres la pobreza. En consecuencia, nosotros tenemos que despertar esa chispa creativa que tenemos adentro, que emite tanta luz, que hace que toda la oscuridad se vaya, que la ignorancia se vaya. Y eso tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver cómo estas entidades que están controlando a estas personas tienen mucho conocimiento, pero viajan y controlan a la humanidad con el miedo, con la ignorancia, con la mentira. Donde hay miedo, donde hay ignorancia y donde hay mentira, ahí están los grandes adversarios de la humanidad, Diego. Así es. Es difícil esclarecer todo esto, ¿no? Cuando hay tantas preguntas y hay tanta información que desconocemos y hay tanta manipulación y tanta conspiración también, ¿no? De todas las conspiraciones en las que vivimos, ¿cuál tú crees que es la más peligrosa o de la que tenemos que tener más reserva, más cuidado? La del nuevo orden mundial. Esa es la madre de todas las conspiraciones. Esa es la madre de todas las conspiraciones. Ahora, recuerda que la conspiración es la verdad, al fin y al cabo. La teoría de la conspiración te dice las cosas que hay detrás del poder visible. Cómo un grupo en las sombras te controlan a los presidentes, y es así de simple, sobre la base de la mentira. Entonces, siempre yo le digo a todos los amigos, bueno, la teoría de la conspiración define la política real, la política del poder, de la sangre. Entonces, la madre de todas las conspiraciones es la conspiración del nuevo orden mundial, que lo que busca, al fin y al cabo, es dominar a la población con miedo, con mentiras e instaurar una dictadura global. Esa dictadura global, fíjate tú, con todo lo que ha hecho Putin, se les cayó. Entonces Putin también aquí está participando, para bien o para mal, pero lo que ha hecho Putin el último tiempo en la guerra y toda la cosa, le desmoronó todo el proyecto al nuevo orden mundial. Y lo bueno también que uno tiene que decir que el proyecto del nuevo orden mundial, si bien es cierto, hay muchos que lo siguen practicando todos los días a través de la mentira en nuestros países, a través del miedo en nuestros países, es un nuevo orden mundial que fue construido por muchas personas que ya se están muriendo, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Todos los grandes artífices del nuevo orden mundial están cayendo por la vejez, ¿te das cuenta? Y eso es bueno también porque nos dejan oxigenarnos. Aún siguen vivos, por ejemplo, George Soros, pero muchos están muriendo, y eso va a significar también que ese proyecto que tuvieron ellos, controlados por entidades diabólicas, al fin y al cabo, va a ir quedando atrás y va a surgir un mundo que va a estar alineado con nosotros, Diego. Con nosotros, con las personas de mayor conciencia, con el despertar, con el bien de la humanidad, con buena educación para todos. Es decir, la promesa está dada. La promesa es que vamos a ganar nosotros la luz y que viene al menos 1000 años de un tiempo bueno para toda la humanidad. Eso está presente en todas las culturas de la tierra. Todas están esperando ahora a su gran Mesías, desde Oriente a Occidente. Por lo tanto, toda esta ofensiva que han hecho el nuevo orden con sus entidades diabólicas,
contra la humanidad, para aprisionar a la humanidad, para volverla ignorante, para destruir las naciones, para destruir la identidad, va a ir quedando atrás. Incluso todo lo que es el transhumanismo con estas propuestas de inmortalidad falsa o la carrera espacial con un despropósito, van a ir quedando atrás y viene un mundo de mayor conciencia. Esa es la promesa. Así que vamos a ganar. Hay que estar parado nomás y ser fuerte y seguir transmitiendo conocimiento. Muy interesante esto, Cristian, muy interesante. Ahora, bajo tu opinión, ¿estos sacerdotes egipcios entonces son seres parasitarios o también ayudan a nuestra evolución y son necesarios? Lo que sí te puedo decir una cosa. Realmente, y esto es muy importante, en este mundo, en el mundo, digámoslo así, politeísta, porque estamos en un contexto politeísta, ojo, porque tú me hablas de los sacerdotes, claro, nos remontamos a que ellos o los que siguen perviviendo no están en un monoteísmo, ¿ok? Muy importante eso. ¿Por qué? Porque en el monoteísmo es un dualismo. Es decir, está el diablo o está el Dios bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede Claro. con estos otros? Y aquí es donde uno tiene que ir comprendiendo el mensaje, porque dentro de estas visiones paradigmáticas, no hay, en el politeísmo, en palabras muy sencillas, no existe el mal absoluto. ¿Te das cuenta? Ni el bien absoluto. Claro. Es más realista en términos de que, claro, hay dioses sacerdotes que hacen cosas que quizás no son muy buenas, pero no son la encarnación del diablo, ¿te das cuenta? Es decir, no hay dualismo. Pero quizás son necesarias, ¿no? Todas esas fórmulas o cambios o manejo de repente son necesarias, ¿no? Para nuestra evolución, aunque cueste creerlo a veces. Obviamente, es lo que yo te digo a partir de esa cosa que ocurrió el 11 de marzo. Es decir, una oscuridad terrible, pero que nos sirvió para despertar y cada día la gente se da cuenta de lo que hicieron, ¿te das cuenta? Entonces, ¿hay sacerdotes que operan con fuerzas más oscuras? Sí, ¿ya? Y se contactan con estas entidades metafísicas que son estas amebas, reptiles y una fauna increíble, pero que no son visibles tan fácilmente. Y también están los sacerdotes de Tot, por decirlo así, es decir, de la sabiduría, ¿te das cuenta? Yo me alineo más con ellos, pero nunca vas a encontrar en estricto rigor en estas visiones al absoluto mal, ¿te das cuenta? Eso es netamente de visiones dualistas, es decir, de los monoteísmos. Y nosotros estamos realmente hoy día mira, parte de este despertar de la conciencia tiene que ver con la aparición en el fondo o de una nueva formulación del politeísmo, en cuanto que todas las personas también son sus propios dioses. Fíjate tú, hemos despertado y nos hemos dado cuenta de que somos reflejos del universo. Es decir, somos pequeños dioses y no somos pequeños dioses. Ojo, no estoy diciendo que seamos todos, que uno comience y todo, pero aparecen muchas figuras. El mundo es politeísta. Quizá algunos dicen, algunas culturas son monoteístas, pero el mundo en general es un mundo que está releyendo todo esto del politeísmo, el monoteísmo, y parte de ello tiene que ver con que los mismos Rothschild, por ejemplo, que uno los puede ver como la encarnación del mal, bueno, han servido para un despertar de la conciencia, ¿te das cuenta? Entonces, ojo con eso. Si bien es cierto, son entidades o seres o personas o gobiernos inclinados mucho más a la oscuridad, no vas a encontrar el absoluto mal en algún lado o el absoluto bien en el otro lado. Pero sí también hay el anticristo en sus acciones hace despertar. Están presentes 3 anticristos vivos en la tierra, eso lo tengo que decir para decírselo a Pedro indirectamente.
hay 3 anticristos, el Apocalipsis se ha vivido, nosotros ya estamos en el Armagedón. El Armagedón es lo que estamos viviendo, es decir, estamos en la lucha final entre el bien y el mal, por decirlo así, bajo esta lectura, que es una lectura bíblica, son profecías bíblicas, te das cuenta, pero hay otras profecías de otros lugares que todas hablan de este despertar de conciencia y de que hay un mundo oscuro que va a quedar atrás y nosotros somos esta generación que lo está viviendo. Seamos dignos, Diego, dejar un buen ejemplo, porque todo, yo digo, la generación del 2012, aquellos que estamos más conscientes y que hemos despertado con cierta sabiduría, seamos dignos, porque se pasa así el tiempo ahora rápido, nos vamos a morir, dejemos un buen mensaje, que es lo más importante, porque los mensajeros pasan. Y ese es el camino, seamos dignos de poder ayudar a nuestros compatriotas, ayudar a nuestros hermanos de Iberoamérica y más allá también a ir evolucionando hacia la conciencia, porque ese es el camino. Nosotros estamos hoy día en el 5º salto evolutivo, el salto evolutivo de la inteligencia, que es lo que tenemos en términos generales, hacia la conciencia. El camino de la humanidad es hacia la conciencia universal. Y eso nosotros somos una generación que tenemos que dejar ahí puesto, tú con tu trabajo que haces, uniendo a todas estas personas que permiten que otros vayan despertando, que se vayan alimentando de la sabiduría. Eso es lo que uno tiene que seguir haciendo. Y si a mí me corresponde estar en la política en Chile, bueno, dejar patente eso y no contaminarse con los bandidos, pues. Gran trabajo, Cristian. Están preguntando por aquí mucho, porque claro, luego también hay un montón de, vamos a llamarlo, personificaciones, excelencias, seres de otros mundos entre nosotros, seres de las tierras extraterrestres. Hay tantas razas y hay tanto desconocido que, por ejemplo, aquí están hablando mucho y quieren que hables de los seres de la Hiperbórea. Aquí en el chat, lo están mencionando mucho. Quieren hablar de los hiperbóreos. Son seres que no tienen cuerpo como nosotros, ¿ya? Pensemos que los primeros eran los polarianos y después los hiperbóreos. Los hiperbóreos son, en palabras más sencillas como para imaginarlo, son densificaciones de gases que tienen conciencia, que lograron esos gases adquirir la conciencia después de millones de años de evolución, pero son propiamente tal, no tienen huesos, no tienen sombra tampoco los hiperbóreos, sino que son seres como gases que han logrado mayor estabilización y que corresponden al menos dentro de la raza de los preindoeuropeas a la segunda raza. Los primeros son los polarianos, que también son gases, y los hiperbóreos logran, eso sí, mayor densificación de los gases, pero estos gases, al tener minerales, bueno, los minerales permiten tener conciencia. Entonces, de ahí que son seres más conscientes en la evolución de la misma humanidad, porque nosotros somos resultados también de ellos. Son como nuestros abuelitos, ¿ya? Están los abuelos, los tatarabuelos, los hiperbóreos vendrían a ser nuestros tatarabuelos, los polarianos, y unos buenos abuelitos pasados también los hiperbóreos. Son los hiperbóreos lograron también ser quizá los primeros receptáculos de la conciencia dentro de la Tierra, es decir, ya más armada. Como te decía, están los polarianos, los hiperbóreos. ¿Viven aquí, viven entre nosotros o vienen de otro mundo? Mira, no, viven acá. O sea, los hiperbóreos, a ver, uno tiene que decir que viven acá.
pero también uno puede observarlo en otras partes también. Por ejemplo, en Júpiter. Júpiter, las formas gaseosas que tiene Júpiter, si te das cuenta, son estables. Muchas son estables, la mancha roja son estables. Ahí uno puede ver en Júpiter, en gran medida, la raza polariana y también algunos hiperbóreos. Es decir, no es que sean, sino que uno puede ver cómo pudieron haber sido aquellos que se desarrollaron en la Tierra. Entonces, así como están acá, están en un proceso evolutivo en otras partes también de nuestro sistema solar. Por eso es muy importante ver que son seres gaseosos, formas de vida gaseosas, ¿ya? Y que hoy día, bueno, en alguna parte estarán, pero primaron hace, te digo, 40 millones de años. Los hiperbóreos primaron en la Tierra hace más de 40 millones de años. Entonces, piensa tú, el meteorito. Son partes de nuestro. Se puede decir que son partes de nuestros genetistas, perdona, Cristian. Yo digo que son parte de nuestros antepasados. O sea, es la misma conciencia que se fue densificando para materializarse después en lo que somos nosotros. Pero los hiperbóreos son esos. Pueden quedar por ahí. Mira, nosotros estamos en un fin de tiempo. La humanidad, yo me permito decir eso antes de terminar, porque sé que viene otra persona a conversar contigo, pero mira. No te preocupes, vamos bien de tiempo, Cristian. Tú expláyate lo que quieras porque es un deleite escucharte. Tú tranquilo. Tiene que decir lo siguiente. Nosotros vivimos en un fin de los tiempos, pero el fin de los tiempos es la humanidad entera y los 5.000 años de historia. Cuando nosotros nos damos cuenta que el universo de nosotros hoy día tiene unos 13.600 millones de años, desde que se formó, emanó desde el vacío, desde esta energía creativa, claro, Wow. 13.600 millones de años tenemos según la ciencia y todos los estudios y las investigaciones, y la historia tenemos 5.000 años. Cuando yo hago ese esfuerzo por mirar la historia de la humanidad de 5.000 años como el final de los tiempos, de todo el universo. Y nosotros estamos hoy día en un momento crucial, porque cuando aparece la inteligencia en el universo, según su evolución, llega a un umbral o donde la inteligencia, después de 5.000 años más o menos, se autodestruye o logra evolucionar para poder vivir incluso millones de años en el universo. Nosotros, como humanidad, estamos en ese umbral. Nosotros estamos hoy día amenazados por una autodestrucción nuclear. Piensa tú la inteligencia. Mira, todo esto que proponen, con mucho respeto, todos los militares que proponen esta cuestión de que la bomba atómica, que la cuestión, eso es la apoteosis de la estupidez humana. Es la apoteosis de la idiotez a la cual ha llegado la decadencia de la humanidad. Proponer un Armagedón nuclear es de estúpidos. Es por eso estamos viviendo en lo que se llama realmente una idiocracia. Estamos gobernados por idiotas, por estúpidos, con mucho respeto, que parecen que tienen mucho conocimiento, ciertamente, pero actúan como verdaderos estúpidos. Así de simple, se llama la idiocracia. Pues bien, nosotros estamos en un umbral en donde nos podemos autodestruir como humanidad o poder evolucionar millones de años. Y son estos los momentos del final, es decir, este Armagedón. Toda la Biblia, para los lectores de la Biblia, todas las profecías bíblicas se han cumplido. Es ahora el momento. Jesús no solamente está en su parte crística en la tierra, sino que también está en su parte personal y está trabajando en la tierra, pero la gente no lo ve porque está ebria con la materia, ebria con los placeres, pero se está actuando ahora.
la lucha final es ahora, y si es de esperar, vamos a triunfar nosotros, querido Diego. Por lo tanto, yo pienso eso. La humanidad en su conjunto, los 5.000 años de historia, es el gran fin de los tiempos de todo el universo. La humanidad refleja todo el universo, las 8 grandes culturas de la Tierra. Cada gran sistema civilizatorio es la máxima expresión de la grandeza del universo. Las podemos estudiar todas, las investigamos todas, y hoy día tenemos que jugarnos o por la autodestrucción o por la evolución de la conciencia. Es un salto evolutivo que comienza desde adentro para afuera. Por lo tanto, es parte de lo que nos toca vivir. Interesantísimo estos tiempos, es una gran oportunidad, ¿no? Algo único, irrepetible. Cristian, yo te comentaba y te preguntaba esta información porque también ha pasado Eber Lavecchia, no sé si lo conoces, Eber Lavecchia de Uruguay, que estuvo una de las pocas personas, ¿no?, que ha estado y ha vivido la experiencia de ir a la Antártida a ver lo que hay más allá del muro de hielo, poder avanzar un montón de kilómetros, muchos kilómetros, y ver lo que hay más allá de la Antártida, ¿no? Que dicen que hay incluso ciudades, bosques. Él ha podido ver bosque común, no ha llegado a las ciudades, pero hablan de que hay ciudades y todo esto. Y resulta que en una de las expediciones, en muchos kilómetros muy avanzados más allá del muro del hielo, aparecieron de la nada unos seres de un aspecto alto, con unos trajes entallados, y aparecieron de la nada, no llevaban vehículos ni nada, simplemente tenían como unos trajes, se puede decir, entallados de fibra. No llevaban apenas ropa, con lo cual con la temperatura que había allí tan bajo cero era impactante, y también llevaban unos cascos. Entonces se fueron con la expedición, llegaron a la expedición rusa, perdón, que es con quien estaba Eber. Eber formaba parte digamos, iba como documentalista de esta expedición rusa, grabando vídeos, fotos y todo esto. Resulta que llegan estos seres, aparecen de la nada a esta expedición con unos maletines en el que hacen firmar o presentan unos documentos a estos rusos. Y como nada se van. Y resulta que el lenguaje que utilizaban estos seres, no sé de dónde eran, ni de dónde, ni cómo aparecieron, ni nada. Hay unos vídeos ahí que subimos a las redes que lo relatan. Resulta que es que Eber ha estado investigando este lenguaje, y es un lenguaje muy parecido entre una unión entre un símil parecido al sánscrito, al alemán, pero muy de la antigua, un alemán muy antiguo como nórdico. Y comentó un amigo suyo que pudo un poco decirle, por algunas palabras que recuerda y todo esto, que eso es como un idioma muy antiguo nórdico que se utilizaba en la Hiperbórea de pueblos antiguos nórdicos. Entonces, por eso te pregunto, tú fíjate que si todavía hay estos seres materializados, o quizá pueden materializarse de un nivel gaseoso a un nivel 3D, quién sabe, ¿no? Mira, yo no lo descarto, porque las cosas que uno le ha tocado ver son cosas que usted no creería. Entonces uno prefiere guardarlas muchas veces en los archivos secretos, impublicables. Pero hay cosas muy increíbles que tienen que ver con estos seres. Ahora bien, me parece que hablar de escritura hiperbórea no me parece muy atingente, porque la escritura es muy posterior realmente a lo hiperbóreo. Los hiperbóreos no se comunicaban ni siquiera con palabras. El lenguaje comienza con los lemures, al fin y al cabo, que es posterior, hace unos cuantos millones de años. Entonces, y también, por ejemplo, me di vuelta porque por ahí tengo el disco de Hefestos, que es la escritura griega más antigua, indescifrable. También, por ejemplo, ¿Podría ser eso? yo he estudiado e investigado el enigma del origen de las lenguas. La matriz del origen de las lenguas ciertamente está en la India. La India es la gran matriz, esa es la madre de las culturas. Y el idioma más antiguo de la India, de los Vedas antiguos, era un idioma jeroglífico silábico. Fíjate tú. Y de esa matriz se desprendió el silábico, quedó en Mesopotamia, y el jeroglífico quedó en Egipto, ¿ya? Eso es muy, muy interesante de poder observarlo. Entonces, ahora,
el enigma del lenguaje, del origen del lenguaje. ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? ¿Por qué le dices a un árbol árbol? ¿Te das cuenta? O una piedra, ¿quién le puso una piedra piedra? Para captar la esencia de la cosa y que uno la entienda. Bueno, son cosas del enigma de las lenguas. Pero a nivel de la escritura, uno tiene que decirlo también. Antes del comienzo de la escritura, ya hace unos 5.000 años, Diego, los conocimientos se expresaban de manera verbal y oral. Y de hecho, la escritura surge, claro, muy bueno para nosotros ahora que escribimos, pero fue un deterioro de la sabiduría ancestral que uno la puede remontar a Hiperbórea. Es decir, los hiperbóreos no se comunicaban con una carta, ¿te das cuenta? Sino que eran otro tipo de comunicación, más telepática, por decirlo así, ¿te das cuenta? Y la escritura, en el fondo, es bajar el nivel, es materializar algo que es sumamente imperfecta la escritura también, porque imagínate si yo pongo acá 4 palabras, flor, o sea, 4 letras. Mira, ahí hay una flor, 4 letras silábicas, y la flor es mucho más que 4 letras, ¿te das cuenta? Entonces, me tenía que hacer esa precisión porque escritura hiperbórea no me parece, con mucho respeto. Gran apreciación, claro que sí, sí, muy interesante esto que dices. Recuerdo esto, ¿no? Recuerdo esta información de Verla Vecchia. ¿Tú qué crees que hay más allá de la Antártida? ¿Tienes información? Mira, yo voy a ser muy, muy claro. Yo he conversado y hice también en mi canal, hay mis convicciones sobre la situación de la Tierra plana o redonda. Y yo mi convicción final es que la Tierra es plana y no es plana. Es redonda y no es redonda. Así de simple, ¿ya? Pero cuando uno... No es dual, ¿no? Estamos acostumbrados al dualismo. Entonces, es redonda y no es redonda. Es plana y no es plana. Para que les quede a todos claro cómo miro el mundo y cómo miro la Tierra. Pero si nosotros nos vamos un poquito más allá y observamos, por ejemplo, la redondez de la Luna, la redondez de porque eso se mira fácilmente. ¿Por qué la Tierra no podría ser redonda tampoco? Bueno, los terraplanistas son fantásticos. A mí he tenido unas conversaciones con mis amigos terraplanistas que son fantásticas porque cuestionan cosas que en realidad uno las daba por sentado. Yo vengo viajando, por ejemplo, venía de Egipto. Y en realidad desde los aviones uno ve que la Tierra no es redonda. Es decir, uno no ve el horizonte que sigue, que se pierde. Lo que yo pienso, y que para eso habría que investigarlo en terreno, en una expedición que sería prácticamente imposible porque los gobiernos lo prohíben, pero yo llego a pensar que la Tierra podría llegar a ser, o sea, es redonda en estos sentidos, pero que podría ser más grande de lo que uno puede imaginar, ¿ya? Pero decir que yo también creo eso. uno ve con un telescopio como arriba y abajo, acuérdate, eso es un principio hermético, como arriba y abajo. Y si yo veo que Júpiter es redondo, y veo que Marte es redondo, y que Mercurio es redondo, y que la Luna es redonda, y que veo eso, ¿por qué nosotros tenemos que ser planos? ¿Te das cuenta? Pero es posible que seamos más grandes de lo que hemos pensado. Y ahí está el punto. Esa es mi forma de mirar esta discusión y siempre con mucho respeto a mis amigos terraplanistas porque realmente ponen sobre la mesa experimentos que cuestionan lo que uno ni siquiera lo había pensado porque lo daba por sentado, ¿ya? Yo puedo llegar a pensar que la Tierra es más grande de lo que se nos ha contado, pero bueno, es parte de la investigación, es de esperar poder en algún momento dado comprobar que eso. Ahora, la Antártida, el enigma de la Antártida, oye, lo que se ha encontrado en la Antártida desde las mismas expediciones nazis, también todo lo que fue, ahí se cuenta que encontraron también cráneos ovalados, seres con cráneos ovalados sepultados ahí bajo el hielo antártico. Piensa tú que son más de 2 kilómetros de hielo y abajo se han encontrado también
¿cómo se llama esto? Fuentes termales, es decir, hay lagos calientes con aguas termales allá. Y las expediciones que, por ejemplo, hay expediciones de muchos años que han visto los lagos termales, los lagos ahí y con flora también. Es decir, eso no es nuevo lo que están diciendo. La pregunta es, ¿qué hay más allá? Está el Polo Norte, dicen todos, pero bueno, uno no ha estado ahí, ¿te das cuenta? Un dato, Cristian. Yo he podido hablar detrás de cámaras, obviamente no puedo difundir esta información ni puedo decir el nombre, pero he hablado con la competencia de Elon Musk a nivel satélite, ¿no? Que es parte inversión china, parte inversión, fondo de inversión mundial, como sabes. Pero bueno, la competencia en cuanto a tecnología, ingeniería satelital, la competencia de Elon Musk, vamos, no el Starlink, la competencia, ¿no? Que son chinos. Y me han asegurado que a 300 kilómetros de altura vuelan sus satélites y no se ve curvatura. Y por lo que entendemos, por el tamaño de la Tierra, si entendemos que el tamaño es como nos dicen ser, debería verse ya curvatura a 300 kilómetros de altura y no la hay. Eso quiere decir que obviamente es mucho más grande de lo que nos dicen. Y es el... O que es plana. O que es plana. Y este tema, sí. También uno tendría que ver, y no a mucha altura, una especie de curvatura. Si no es mucha altura la que necesita para al menos medir un poco la curvatura. Y desde los aviones yo me fui hoy día, bueno, hace un par de días viendo, no sé. y no se alcanza a apreciar con mucha claridad. Todos sabemos también que la NASA ha manipulado ha generado muchos avances también, pero también manipula por una forma didáctica. No hay que olvidar también la relatividad general de Einstein, la curvatura del espacio-tiempo, que eso es muy importante esa teoría, porque gracias a Einstein y la teoría de la relatividad general, comprendemos ahora mejor la estructura del universo. Entonces, son cosas que se van a ir comprendiendo con el tiempo. Imagínate, Einstein no ha pasado ni 100 años y la gente poco conoce el aporte de Einstein en la visión del universo. Donde hay un espacio, donde hay fuerza de gravedad, el espacio-tiempo se curva. Entonces, es muy interesante eso, no hay que despreciarlo, pero están las grandes preguntas sobre estas cosas que uno tiene que seguir ampliándolas. Yo puedo llegar a pensar que es más grande de lo que uno se ha imaginado, pero está por verse. Y has oído, claro, la teoría, me imagino que lo habrás investigado también, la teoría de las líneas de Van Allen como escudo protector y que hace que nadie pueda entrar ni salir, salvo, obviamente, los elegidos. No sé si por la Confederación Galáctica o por quién rige esas normas, sí, la verdad. Pero los anillos de Van Allen se pueden traspasar. Por lo tanto, al menos eso es lo que uno... Claro, con un portal a nivel tiempo, ¿no? Espacio-tiempo. Sí, o sea, con un portal es posible, ¿verdad? No sería mayor problema, así no sería como una capa que nos impide completamente salir. Ojo con eso. Es un tema, se ha generado mucha... Mira, en el fondo, también estamos viviendo con mucha desinformación a nivel astronómico, etcétera. Yo no soy muy partidario también de la carrera espacial como se está llevando, porque la carrera espacial, en el fondo, ¿qué evolución tiene ir a la Luna o a Marte? Vamos a llevar los mismos problemas. ¿Y qué intereses hay, no? Vamos a llevar hasta la muerte, entonces se va a transformar todo. Yo pienso que si la carrera espacial sirve para que nosotros seamos mejores acá en la Tierra, ok, pero esa cosa de como pretender la inmortalidad afuera, esas son barbaridades del nuevo orden y también de los transhumanistas. Pero bueno. Querido... Cristian, última pregunta. Okay. Última pregunta, si te parece bien, Cristian, antes de irte. Te retengo un pelín más para que nos digas si puedes. Si no puedes, si puedes decirnos algo de lo que te haya impactado, de lo que has investigado, algo que te ha costado hablar o que, digamos, si nos puedes dar aquí un poquito, alguna pista, aunque hables en código, ¿eh? Algo que nos digas, oye, mira, he estado investigando sobre esto y de verdad que hasta aquí puedo hablar porque lo que hay es que me ha volado la cabeza y no me imaginaba. Porque antes has mencionado que te has encontrado en muchas investigaciones cosas increíbles. Mira,
Algo que nos puedas contar, algo que nos puedas contar. Algún adelanto de algún libro, de alguna investigación, lo que tú quieras. Quizá algo positivo se los dejé ahí también, se los dije. Estamos en tiempos de grandes revelaciones. Todas las grandes culturas están esperando a su gran Salvador, a su Mesías, a su Cristo, a su avatar que venga. Y yo quiero decirles que, al menos lo que uno ha investigado, que no estamos solos, estamos bien acompañados, que el ser, que el gran avatar, que uno de los grandes avatares, que es Cristo, está haciendo sus acciones de manera crística. Acuérdate de eso. Es decir, si una persona se porta bien o respeta las enseñanzas de Jesús, bueno, es un ser crístico. Pero también hay una encarnación muy importante que está en América obrando con su presencia. Así que investíguenla. Wow. Investíguenla a los amigos de Colombia. Ya lo he dicho, mejor me quedo callado. No tengo que decir esas cosas. Tenemos que investigar eso, ojo. Ojo, en Colombia. Por supuesto que sí, tiene que ver también con estas encarnaciones o reencarnaciones que vienen a la Tierra de edad en edad. Recuerda eso, la divinidad o el ser cósmico no nos ha abandonado nunca, sino que de edad en edad se materializa para traer orden, para traer esperanza, y se materializa o se encarna por su propia potencia en las épocas más oscuras de la humanidad. Por lo tanto, esta es una de las épocas más oscuras que estamos viviendo, siglo XX. Por lo tanto, la encarnación está acá y es de esperar que las personas lo cuiden y no lo crucifiquen más esta vez. Pero ya se las tiré un poquito por ahí. Oye, qué interesante. Me has dejado con unas ganas de meterme a investigar qué está pasando y qué hay en Colombia, ¿no? Bueno, si quieres, para el próximo programa, si quieres, Cristian, nos puedes adelantar algo. ¿Te parece bien? Me preparo un poco más y les puedo dar algunos mensajes, pero el mensaje en el fondo es de esperanza. Es la esperanza que ha sido como nosotros, como hay mucha oscuridad, como hay personas que atornillan para la baja conciencia, no estamos solos, estamos trabajando en múltiples campos, incluso en la política también, para poder salir adelante, hacer bien a nuestros países, pero en las comunicaciones, a nivel espiritual, artístico, cultural. El mundo que viene es un mundo de mayor conciencia y estamos siendo también, todos los que estamos en estos diálogos, estamos siendo protegidos por seres que ni se imaginan, pero que obran por el bien de todos nosotros. Así que vamos adelante. Diego, te mando un abrazo a distancia y cuando quieras repetimos en este encuentro. Qué maravilla, qué lucidez y qué gran oratoria y qué conocimiento, qué sabiduría. Gracias al doctor File, Cristian Contreras. Mucho éxito en tu andadura. De verdad, todo el apoyo, toda la luz. Aquí cuentas con nosotros, con la comunidad, para arroparte, para apoyarte. En los momentos que más necesites, aquí estamos. De verdad, mucho éxito, gran apoyo para todo tu proyecto a nivel político, a nivel de investigación. Gracias por estar aquí y un gran abrazo. Diego, saludos a todos los que están en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Cristian. Gran abrazo.